Por favor, vuélvame a poner esta publicación del Deber, que salió en las últimas horas. Le pido, por favor, a Javier. Bancos revelan, atención, que se pagará intereses por el capital diferido. Bancos revelan que se pagará intereses por el capital diferido. Don Víctor Borda es el presidente de la Cámara de Diputados, pero además es proyectista de esta norma, que impulsara a la presidenta Áñez a tener que promulgarla ya hace unas semanas atrás. Don Víctor Borda, cuando usted se entera de este titular, de que sí van a cobrar intereses por el tiempo diferido, preguntamos, ¿se está o no se está cumpliendo la ley que ha promulgado Yanine Áñez y que naciera del impulso de ustedes en la Asamblea Plurinacional? Buenos días. Buenos días, John. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de este medio de comunicación. Bueno, ustedes saben que nosotros en el mes de marzo hemos promulgado una ley de diferimiento de créditos que establecía que una vez que se suspenda la pandemia debería transcurrir 6 meses más para que a partir de esa fecha recién se cobrase capital e interés, las entidades intermedias financieras. Sin embargo, ha habido pues erráticas interpretaciones, un decreto supremo que ha distorsionado la naturaleza y el espíritu de la ley, determinando de que obviamente para efectos de la pandemia y de los pagos de los bancos se suspendía la emergencia sanitaria a partir del mes de marzo, del mes de junio, y a partir de eso pues tenían que empezar a cancelar, a pagar capital e interés todos aquellos que tenían una relación obrero-patronal y los que no tenían a partir del mes de septiembre. Frente a este hecho se ha proyectado una nueva ley que ha sido aprobado, promulgado y sancionado por el mismo gobierno. Esa ley es absolutamente clara, ¿no? Determina una fecha específica. Dice, no se paga capital ni interés. Así textualmente es la ley, no se paga capital ni interés hasta el 31 de diciembre del 2020. A partir del 1 de enero del 2021 tendrás que pagar el capital y el interés del mes que corresponde, es decir, del mes de marzo del 2020. Así absolutamente claro. Es más, la ley entra en una especificidad para que ya no haya conjeturas, erráticas interpretaciones, determinando que las entidades intermedias financieras no podrán cobrar gravámenes u otro tipo de intereses, dice textualmente, ¿no? Porque yo quiero recordarles a las entidades financieras que no puedes cobrar interés sobre interés, eso es anatocismo, eso está prohibido en el ámbito civil y está tipificado inclusive como delito en el ámbito penal. Lamentablemente, ASFI creo que no está entendiendo o no quiere entender la ley, porque ASFI debería emitir un instructivo a las entidades intermedias financieras, determinando primero, ¿no? Debe ser el diferimiento automático. Estamos recibiendo varias quejas de aquellas personas que deben a entidades financieras, indicando de que le están haciendo los llamados respectivos, diciendo, vengan, van a firmar, van a buscar un refinanciamiento. Supuestamente le están ofreciendo que durante este tiempo tienen que pagar intereses. Esos intereses se va a acumular al capital, que firmen un documento de refinanciamiento del interés. ¿Dónde se ha visto semejante barbaridad? Y ASFI está permitiendo este tipo de irregularidades, incumpliendo con su obligación, porque ASFI, de acuerdo a la naturaleza de la ley, tiene que defender los intereses principalmente de las personas Borda, que adeudan a las entidades financieras. ¿Qué están haciendo los bancos cuando dicen que se va a pagar intereses por el tiempo de diferimiento de la deuda? Están incumpliendo la ley que ha promulgado definitivamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso es grave porque ustedes saben que la ley es coercitiva, general e imperativa. No puede ser la ley lírica, no pueden decir pues definitivamente no vamos a cumplir.
y además están generando una especie de anatocismo que está tipificado como delito. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es convocarle al director de ASFI en el transcurso de esta semana que nos explique por qué no está sacando la resolución, y bueno, a las entidades bancarias tendremos nomás que iniciar un proceso de índole penal, porque no se pueden hacer la burla de la ley, peor aún en esta situación de crisis económica, aprovecharse de la gente humilde, aprovecharse de la gente que lamentablemente por circunstancias de la vida adeuda a las entidades intermedias bancarias. Nosotros tenemos inclusive un resumen de que las entidades financieras gozan de una buena salud económica. El año pasado han generado más de 2.000 millones de bolivianos de beneficios de renta. La tasa moratoria en Bolivia era del 10% en el año 2019. No pueden los banqueros alegar definitivamente que no tienen recursos. Yo lamento mucho, repito, que ASFI hoy día esté sentado más en la mesa de los banqueros que defendiendo a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, de continuar con esta actitud, vamos a tener que iniciar nosotros un proceso penal al ASFI, al director de ASFI por incumplimiento de deberes, y a las entidades bancarias por anatocismo definitivamente y no querer cumplir la ley. Ese es el tema, la ASFI, diputado Borda. ¿Cuál es el papel de la ASFI? Aclárame, ¿es defender a los bancos o defender a los usuarios? De acuerdo a la ley que ellos deben circunscribir sus actuaciones, es defender los intereses de los usuarios, de aquellas personas que deben, de aquellos deudores, precisamente para evitar este tipo de abusos y arbitrariedades que se está cometiendo por parte de las entidades intermedias financieras, ¿no? Ese es el principal objetivo. Pero hemos visto, hemos advertido ya durante estos pocos tiempos, inclusive nosotros hemos interpuesto una acción de cumplimiento de una obligación respecto al decreto. La ASFI está más definitivamente defendiendo los intereses de los señores bancarios, ¿no? Está más sentado en la mesa del bancario que de los banqueros, que de la gente humilde. Y lamentablemente ese no es el objetivo, ese no es el rol. Aquí la ASFI debería, como una entidad intermedia financiera, debería regular a las entidades bancarias, emitir resoluciones diciendo, primero, ustedes no pueden llamar, no pueden convocar a la gente que adeuda al banco, decirle, venga, arreglaremos, firmaremos un documento, porque el diferimiento, de acuerdo a la ley que ha sido promulgado, es automático, ¿no? Entonces no se necesita nada negociar. Dos, deberían establecerse que el pago del capital interés no se cobra, no se va a pagar, no se puede pagar interés por el transcurso de estos meses. Entonces, sino a partir del 1 de enero, recién obviamente correrá el capital y el interés que adeuda desde el mes de marzo, fecha que no se ha pagado con las obligaciones bancarias. Esa es la obligación de ASFI. Entonces, si no está haciendo esa obligación, está incumpliendo sus deberes, y de acuerdo al artículo 154 del Código Penal, el funcionario público que omita dar cumplimiento a sus obligaciones comete el delito. Entonces nosotros vamos a convocarlo, y si no cumple la ley, vamos a iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes al ASFI y un proceso a los bancos porque están cometiendo el delito de anatocismo, diputado. Así es, el delito de anatocismo es cobrar interés sobre interés. Está prohibido bajo la norma del Código Civil y es un delito en el ámbito del derecho penal. Entonces, obviamente sería interesante que en algunas personas, yo lo estoy diciendo públicamente, les voy a dar mi teléfono, 71 55 31 32, aquellas personas que le están obligando las entidades financieras bancarias a suscribir contratos para hacer vean el término que están utilizando, refinanciamiento del crédito, están diciendo, ¿no? Le están diciendo, bueno, usted me debe interés desde el marzo hasta diciembre, no va a pagar, ¿no? Entonces, esos intereses nosotros te vamos a prestar, le están diciendo, ¿no? Los entidades bancarias, realmente una situación grave. Entonces, nosotros vamos a prestar esa plata porque no vas a pagar, pero eso se va a sumar al capital. Entonces, si yo debo, por decir, 10.000 bolivianos, mi interés es
2.000 bolivianos que no he pagado todo ese tiempo, se va a sumar al capital, o sea, ya no va a deber 10.000 bolivianos, voy a deber 12.000 bolivianos. Y de esos 12.000 bolivianos voy a tener que pagar interés, ya no va a pagar de los 10.000, sino de los 12.000. Eso es anatocismo, eso es interés sobre interés. No puedes acumular el capital al interés porque eso está prohibido por la ley, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, si existen algunas personas que están firmando o le están obligando a firmar este tipo de documentos, nos gustaría que nos envíen vía tecnología, WhatsApp, Facebook, etcétera, esos documentos, y nosotros vamos a tener que iniciar contra las entidades bancarias ese tipo de procesos porque están vulnerando, violando la ley, el propio Código Civil, la ley ASFI, y obviamente están cometiendo delitos dentro del ámbito del derecho penal. Diputado, una de mis últimas cuestionantes esta mañana, pero ¿qué hace la gente cuando va al banco o le llaman del banco? ¿Qué tiene que responder la gente ante estas pretensiones de hacerle las siguientes consultas? ¿Quiere usted diferir sus cuotas? ¿Va usted a pagar intereses por si acaso por el tiempo del diferimiento? Ante todo esto, ¿qué debe responder la gente cuando habla con su banco? La gente debería responder que debe cumplirse con la ley. La ley habla de un diferimiento, repito, automático, no se necesita acuerdo, no necesita ir el deudor al banco a hablar con el oficial de crédito, absolutamente nada, el diferimiento es automático, eso es lo que establece, entonces no hay necesidad de que vaya, ¿no? Y obviamente no debería suscribir ningún tipo de documento o acuerdo, ¿no?, que hagan intentar prevalecer en el ámbito del derecho civil las entidades financieras bancarias, porque, repito, la ley es absolutamente clara. No se paga capital ni interés, ningún otro tipo de gravámenes, ¿no? Yo he entendido, inclusive, de que le están llamando a decir, tu póliza se está venciendo, ¿qué tal? O sea, otro tipo de argumentos están utilizando para intentar sonsacar dineros de esta gente, que lamentablemente estamos en una situación muy crítica a consecuencia de la emergencia sanitaria. Entonces la gente debería responder que no debe ir, que no puede suscribir ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de documento mientras esté vigente la ley, y a partir del 1 de enero diferir lo que debía pagar en marzo del 2020, recién va a pagar de acuerdo a la interpretación de la ley en enero del 2021. Y todos estos meses tienen que reprogramarse para que pague al último, ¿no? Si su crédito fenecía el 31 de diciembre del 2021, por decir, son 8 o 9 meses que no se ha pagado, entonces fenecerá en octubre del 2022. Entonces así es la lógica, eso es lo que hace la ley, no es muy conflictiva, es un solo artículo la ley y que determina con mayor especificidad respecto a estos temas. Y es más, la ley determina que los funcionarios públicos también pueden diferir su crédito, no como anteriormente la ley que prohibía que los funcionarios, pero ahora dicen los funcionarios públicos o las personas que trabajan en instituciones privadas pueden diferir su crédito hasta el 31 de diciembre del 2020. Diputado Víctor Borda, gracias por esta entrevista en Fides. Le agradecemos por las aclaraciones y entonces quedamos atentos. Podría llamarse a la ASFI para que aclare estos temas e incluso ser denunciada a la ASFI por incumplimiento de deberes, y los bancos podrían estar cometiendo un delito cuando hablan de cobrar intereses por el tiempo del diferimiento. Un abrazo, diputado, y gracias por la atención en Fides. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias, John.